Amados hermanos, el Señor nos bendiga. Qué gusto poder saludarles una vez más y qué gusto poder compartir la palabra del Señor a través de este medio. Recuerden que estamos viviendo un tiempo de cuarentena, un tiempo en el cual no podemos salir de nuestros hogares. Lamentablemente estamos viviendo un tiempo de pandemia, una pandemia que se está proliferando de una manera muy rápida. Y esto es debido a nuestra desobediencia. Lamentablemente, esa es la naturaleza del hombre. Pero precisamente el día de hoy, domingo 12 de abril, estamos recordando y ahora sí celebrando la resurrección de mi Señor Jesucristo, el cumplimiento de su palabra, de sus promesas. Él es fiel, Él es obediente y nuestra vida debe reflejarse así como la de Él. El día de hoy estaremos viendo este mensaje, pero antes de iniciar yo quiero pedirles por favor, cerremos nuestros ojitos y podamos ponernos en comunión con el Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias mi Señor porque nos das la oportunidad de estar una vez más aquí en tu presencia, porque hablas a nuestros corazones mi Señor, porque restauras nuestras vidas, porque fortaleces, bendito Dios, Santo Dios Todopoderoso, a tu iglesia, a pesar de los tiempos que estamos viviendo mi Señor. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro aliento, tú eres quien está con nosotros. Papito bello, Dios Santo, Dios Todopoderoso, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, nuestra maldad. Perdónanos, mi Señor, y ayúdanos a parecernos cada día más a ti, bendito Padre. Te pedimos también, mi Señor, para que obres grandemente, mi Señor, en cada persona, bendito Padre, que esté escuchando este mensaje, en cada persona que necesita de tu palabra, mi Señor. Papito bello, Dios Santo, ponemos nuestras familias, ponemos aquellas personas que tienen que trabajar en este tiempo, ponemos, mi Señor, a cada uno de tus hijos en tus manos, para que tú, mi Señor, te glorifiques, para que tú, mi Señor, te exaltes, bendito Dios, en este mundo. Así también te pedimos por aquellas personas que lamentablemente han sido contagiadas con este virus, mi Señor. Sea por A o B motivos, mi Señor, seas tú bendiciéndoles, seas tú poniendo, mi Señor, esperanza en sus corazones, arrepentimiento genuino en sus vidas, mi Señor. Así también te pido por sus familias. Te pido, mi Señor, Dios Santo, Dios Todopoderoso, por todo el Ecuador, por todas las naciones, mi Señor. Te pido, mi Señor, por nuestros gobernantes, para que tomen buenas decisiones, bendito Padre. Te pido, mi Señor, Dios Santo, para que seas tú glorificándote en esta fecha, mi Señor, en la que conmemoramos tu resurrección. Tengamos un verdadero arrepentimiento, mi Señor, y obediencia a tu palabra, bendito Padre. Descansamos en ti, mi Señor. Te pedimos sabiduría para que hables tú, mi Señor, para que seas tú, bendito Dios, guiando a tu pueblo. Nosotros no somos nada, mi Señor, sino instrumentos en tus manos nada más. Descansamos en ti y te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El día de hoy, un mensaje preparado, inspirado por el Señor, que lleva por título La resurrección de Jesús me afirma en su cruz. Yo quiero explicar un poquito este título, porque Papito Dios me lo puso el día de ayer en la cabeza, y yo decía, ¿cómo explicar? Pero afirmarme en la cruz significaría que Jesús sigue en la cruz, y no es así. En realidad, yo me baso en el versículo que Pablo escribe con respecto a nuestra obediencia. Yo quiero que me acompañen, por favor, a Gálatas capítulo 2, al versículo 20, y miren lo que significa la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significó la cruz para mi Señor Jesucristo? Cuando nosotros leemos, esto no lo voy a leer, pero les doy el pasaje para que lo hagan en sus casas. Cuando nosotros revisamos la carta a los filipenses que Pablo escribió desde la cárcel hacia el pueblo allá en Filipos, en el segundo capítulo nosotros vamos a ver el himno kenótico. El himno kenótico es el himno del vaciamiento y ahí mi Señor Jesucristo, Pablo lo exalta. Este es uno de los himnos que era cantado en todas las iglesias de la época, pero Pablo lo adapta para que nosotros podamos comprender lo que significa la vida de mi Señor Jesucristo. Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Pueden leerlo.
Ahora, cuando yo estaba pensando en el mensaje para el día de hoy, recuerden que estamos en una serie de mensajes que se llaman Mi vida cristiana. Pero hoy quiero hacer un paréntesis porque esta es una fecha especial, donde nosotros recordamos la resurrección. Hay dos fechas especiales en el mundo cristiano. Una en la cual nosotros recordamos o conmemoramos la resurrección de mi Señor Jesucristo. Perdón, el nacimiento de mi Señor Jesucristo, que es la Navidad. Y la segunda es la resurrección de mi Señor Jesucristo, la Semana Santa, la pasión y muerte de mi Señor Jesucristo, pero adicional, la resurrección de mi Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el objetivo del nacimiento de mi Señor Jesucristo? ¿Recuerdan cuando mi Señor Jesucristo le habló a Pedro? Cuando Pedro le dijo, tal cosa no te acontezca, cuando mi Señor Jesucristo estaba hablando de su propia muerte. Y Pedro se opone a la muerte de Jesús. Y Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no has puesto los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y lamentablemente, muchos de nosotros hemos sido como Pedro. Pero mi Señor Jesucristo nació precisamente para esto, para hacer la voluntad de Dios, para el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Por eso Él fue llevado hacia la cruz. Y esto debemos entenderlo bien. Esto debemos comprender bien, que mi Señor Jesucristo nació para morir. Y morir por nuestras faltas, nuestros pecados. Yo quiero que me acompañen, por favor, un texto muy bonito de la Escritura, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Y vamos a dar lectura a esta porción de la palabra que habla exclusivamente de la resurrección. ¿Y de qué significa la resurrección? Versículo 1. El primer día de la semana, o sea, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró, en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Cuando nosotros leemos esta porción de la palabra del Señor, es el milagro que nosotros podemos ver. La tumba está vacía. Mi Señor Jesucristo ha resucitado. Su cuerpo no está ahí. Su cuerpo está ahora con vida. Está transformado para la gloria de Dios. ¿Esto qué significa para nosotros como pueblo? Que el Señor Jesucristo está confirmando todo lo que Él enseñó. Cuando Él habló de su propia muerte, aunque el resto pudo haber dudado de que exista una resurrección, aunque el resto pudo haber pensado que la cruz lo venció, que la muerte venció al Señor Jesucristo, el Señor con su resurrección está afirmando todo lo que ya había explicado antes, todo lo que Él había enseñado, y confirmó una vez más todas sus promesas. He aquí, recuerden cuando el Señor dice, voy al Padre a prepararles lugar, porque en la casa del Padre muchas moradas hay. Recordemos que el Señor Jesucristo, Él cumplió su periodo de tiempo acá, su ministerio, levantó siervos, discípulos, que puedan hacer la obra de mi Señor Jesucristo, y Él ascendió al reino de los cielos para hacer su obra en el cielo. Recuerden que el Señor también nos dice que muchas cosas nosotros haremos mayores que las que Él hizo. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre, dijo mi Señor Jesucristo. Entonces, en esta situación, nosotros debemos comprender
El significado de la resurrección no solamente es volver a la vida. El significado real de la resurrección de mi Señor Jesucristo es la confirmación absoluta de que su palabra es verdad y de que todo lo que nos ha prometido el Señor lo cumplirá, y lo ha cumplido ya. Solamente falta que el Señor venga por nosotros, su iglesia. Mis amados hermanos, y si ya toda la palabra, toda la escritura, Él la ha cumplido, ¿qué nos hace pensar que Él no vendrá por nosotros? La resurrección de mi Señor Jesucristo provoca en nosotros fe, ánimo, para que nosotros crezcamos en conocimiento, en sabiduría, pero también en obras, como Santiago lo dice. La fe sin obras es muerta. Si nosotros como pueblo cristiano el día de hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también debemos celebrar de las formas que conocemos. Y esto es la obediencia. Por eso el título de la enseñanza: su resurrección me afirma a la cruz, me afirma a la obediencia a Dios. La pregunta es, como pueblo nosotros creemos en el Señor. Como pueblo nosotros sabemos que Él resucitó y sabemos que sus promesas son reales. Pero como individuos, ¿estamos viviendo la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Estamos viviendo la promesa de mi Señor Jesucristo? He aquí, vuelvo pronto. La verdad, mis amados hermanos, es que muchos de nosotros nos hemos olvidado de vivir lo que el Señor nos mandó. Recuerden, mi Señor Jesucristo, cuando resucitó, Él pasó 40 días con nosotros y más de 500 personas lo vieron, entre ellos sus discípulos. Con pruebas indubitables. Recuerden lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 1. Al iniciar el capítulo 1, como Lucas cuando escribe, dice con pruebas indubitables, pruebas que no pueden ser refutadas. Aunque el día de hoy quieran refutar la Biblia, aunque el día de hoy quieran refutar la vida de mi Señor Jesucristo y la resurrección de mi Señor Jesucristo, en esa época y su escritura nos deja la evidencia de su resurrección. Pero el Señor nos manda algo con la resurrección: a que vivamos su palabra. Él nació. Él tuvo un ministerio que levantó con sus propias fuerzas, sudando, caminando, predicando, esforzándose, dándonos ejemplo para que nosotros vivamos ese ministerio. El Señor Jesucristo lo hizo, pero lo hizo para que cada uno de nosotros podamos vivir su ejemplo. Y este es el toque de la resurrección. No solamente es que la tumba está vacía, sino que esta tumba vacía, a nosotros que profesamos el nombre del Señor Jesucristo, nos obliga a ser ejemplo, a llevar la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañen, por favor, al libro de los Hechos, al capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1. A los versículos del 6 al 11. Y esta es la porción que vamos a estar estudiando el día de hoy. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 11. La palabra del Señor dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas,
los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que les ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta porción de la palabra nos muestra el paso después de la resurrección. ¿Qué significa la resurrección? Pues la confirmación de toda promesa que mi Señor Jesucristo hizo a su pueblo. Pero ¿qué significa para nosotros como individuos? Que debemos ponernos manos a la obra. Debemos poner nuestras vidas dispuestas totalmente para que el Señor Jesucristo se glorifique. Yo quiero que me acompañen versículo 6 y versículo 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren, estos discípulos le están haciendo una pregunta que a ellos no les compete. Y a veces nosotros, lamentablemente, buscamos cosas que no nos competen. Pensamos que el reino de Dios depende de nosotros y no depende de nosotros el reino de Dios. Nosotros somos recibidos por el Señor y el Señor es el que sustenta y cuida su reino. Lo único que nosotros debemos hacer es obedecerle. El Señor no pide consejo al hombre. El Señor no nos pide consejo ni dirección a nosotros para saber qué hacer. No es así. Nosotros debemos ser prudentes, nosotros debemos ser entendidos en la palabra. El Señor sabe cómo hace las cosas. Mis amados hermanos, este tiempo, inclusive que estamos viviendo en este momento, este tiempo de pandemia, Dios tiene el control. Muchos están orando: Señor, que se termine. Señor, que ya pase. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros no comprendemos, lamentablemente no comprendemos cómo Dios hace las cosas, pero sí entendemos que es para gloria de su nombre. Recuerden que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Sus pensamientos son tan altos y los nuestros tan bajos como el cielo y la tierra. Por eso es que nosotros debemos sujetarnos a su voluntad. Nosotros a veces pedimos señales o pedimos otras cosas que no nos competen. Nuestra función aquí en la tierra es predicar la palabra de Dios. Mi Señor, ¿cómo les responde? Versículo 7 les dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, su soberanía. Dios sabe cómo hace las cosas y por qué hace las cosas. En algún momento a nuestros amados hermanos de la congregación, yo les hacía una pregunta. Con esta pregunta, por lo general, muchos se confundían, muchos tropezaban con esta pregunta. Y yo les decía: ¿es justo que mi Señor Jesucristo muera en una cruz por nosotros? Y muchos decían o respondíamos: no, no es justo porque Él no pecó. Pero recordemos qué significa la justicia. La justicia es la voluntad de Dios. La injusticia es cuando se cumple mi voluntad. Y la voluntad del Padre fue que desde el inicio, sabiendo que nosotros íbamos a morir en pecado, Él entregó a su Hijo para que muriese por nosotros. ¿Fue justo? Pues sí, porque fue la voluntad del Padre. Que el Señor Jesucristo se entregue por nuestros pecados y a través de ese sacrificio nosotros seamos salvos. Esa es la justicia. Hacer la voluntad del Señor, no nuestra voluntad. Y aquí el Señor les está poniendo una vez más en claro. No es no es lo que a ustedes les debería importar. No es su competencia. El Señor sabe cómo hace las cosas y por qué hace las cosas. Él está en su entera potestad, en su entero derecho, porque nosotros le pertenecemos. Pero nos deja una orden. Y esta es la pregunta: ¿estamos cumpliendo con la orden que el Señor Jesucristo nos dejó? Miren lo que dice, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ustedes saben,
al menos el pueblo cristiano, sabe que este versículo tiene una profundidad tremenda. El ser testigo del Señor significa que todo lo que el Señor hace en nuestras vidas nosotros debemos reflejarlo. Pero ¿cómo saber lo que Dios está haciendo en nuestras vidas cuando ignoramos su palabra? Mis amados hermanos, esto es lo que el Señor quiere en este tiempo de resurrección. No solamente quiere que nosotros recordemos que Él está vivo, que ha vencido. En realidad Él venció en esa tumba, venció a la muerte, venció al enemigo, venció la tentación, venció el pecado. Pero para que tú y yo también lo venzamos. Para que tú y yo también vivamos la vida conforme a la que vivió mi Señor Jesucristo. En obediencia, en amor, en gracia. Miren, hay muchas personas que nos profesamos cristianos, pero no vivimos a Cristo. No le damos a conocer a Cristo. Y lamentablemente, por eso el pueblo cristiano es conocido como un pueblo hipócrita. Como un pueblo que predica pero no aplica. O que no vive lo que está enseñando. Y ahí es donde nosotros debemos cambiar. Ahí es donde nosotros debemos mostrar el rostro de mi Señor Jesucristo. A mi Señor Jesucristo no le gusta la religiosidad, y si te estás acordando esta fecha de una manera religiosa, lamentablemente lo estás haciendo mal. Pero si nos recordamos la fecha de la resurrección de mi Señor Jesucristo, de la manera que Él quiere que la recordemos, testificando que Él está vivo. Hay una frase que Gandhi dijo, y lamentablemente nos lastima a todos los cristianos. En una ocasión él intentó llegar a una iglesia y por su manera de vestir, por su procedencia, no lo recibieron. Y él se distanció del cristianismo, pero tenía conocimiento de Jesucristo. Y él dijo en una ocasión, si el cristiano fuere parecido a Cristo, yo sería cristiano. Y lamentablemente, el Señor Jesucristo nos pide que seamos testigos. Testigos de su palabra, de su bondad, testigos de su amor, testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Dejamos que el mundo vitupere el nombre de mi Señor Jesucristo, de todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Lamentablemente, no estamos viviendo lo que el Señor nos manda. Continuemos. Versículos del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Miren, yo me quiero detener ahí un momento, porque hay algo bastante interesante aquí. Muchos de nosotros ya sabemos que mi Señor Jesucristo resucitó, que mi Señor Jesucristo está vivo. No tenemos un Dios muerto, no tenemos un Dios crucificado. No tenemos, a mi Señor Jesucristo no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, tampoco se quedó en el pesebre. Mi Señor Jesucristo vive y gobierna. Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Rey de Reyes y Él está gobernando en el reino de los cielos. Es ese Dios fuerte, el que nos prometió que vendría por nosotros y vendrá por nosotros. Pero muchos de nosotros estamos así como los discípulos, solamente mirando al cielo, cuando deberíamos estar ocupándonos de las funciones que el Señor nos mandó. Sean testigos, testigos de la gracia, del poder, del amor. ¿Cuántos cristianos hablan mal de Cristo en vez de vivir la vida glorificando al Señor? Menospreciamos lo que el Señor está haciendo. Y eso es precisamente como está oculto a nuestros ojos. La nube se puso ahí, se ocultó a nuestros ojos. Lamentablemente pensamos que Él no nos ve. O pensamos que alguien más hará lo que me toca hacer a mí. Y no puede ser así. Si mi Señor Jesucristo nació, vivió, sufrió por mí, padeció el castigo que debió haber sido sobre mi cuerpo, por mí, y se fue a la cruz y tomó mi lugar en la cruz, yo debería estar viviendo para Él.
Eso significa la resurrección para el cristiano, individualmente. Continuemos. Estos varones con vestiduras blancas se pusieron al lado de los discípulos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué estamos mirando al cielo? Hagamos lo que el Señor nos mandó hacer. Yo miro este pasaje o esta porción, yo les miro a estos varones con vestiduras blancas diciéndoles: hey, no se queden así, no se queden elevados, distraídos. Ustedes tienen una misión que cumplir. Cúmplanla, vívanla y glorifiquen así el nombre de mi Señor. La resurrección de mi Señor Jesucristo es para que nosotros podamos rendir nuestras vidas a su voluntad, a su palabra, a que vivamos una verdadera vida cristiana. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias al Padre que nos dio tremendo regalo y que se glorifica al ser leal a su palabra, al perdonar nuestras faltas y demostrarlo a través de la vida de mi Señor. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Dios bueno, gracias, Señor, porque el día de hoy nos llevas a comprender, mi Señor, el motivo de la resurrección, mi Señor. Si bien, bendito Padre, fue la victoria de mi Señor Jesucristo ante la muerte, ante el pecado, mi Señor, para perdón de nuestros pecados, bendito Señor, también es, bendito Padre, la confirmación de lo que debemos hacer, mi Señor, de cómo debemos estar viviendo nuestras vidas, glorificando tu nombre, mi Señor. Recordamos, conmemoramos, mi Señor, y anhelamos, bendito Dios, el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, mi Señor, he aquí tu pueblo, mi Señor. He aquí tus hijos, bendito Padre. Utilízanos para tu obra. Llévanos a hacer lo que debemos hacer. Glorifícate tú, mi Señor. Pongo, bendito Padre, en tus manos la vida de cada uno de nuestros hermanos, de cada uno, mi Señor, de nuestras familias, bendito Dios, por nosotros representados. Papito bello, Dios santo, Dios todopoderoso, te pido, mi Señor, cuides y guardes, bendito Dios, a cada uno de tus hijos, bendito Padre. Así, mi Señor, alrededor del mundo, mi Señor, sabemos que tenemos tu amparo, que tú estás con nosotros, mi Señor. Papito bello, Dios santo, Dios todopoderoso. Y si alguno, mi Señor, de nosotros estaba recordando esta fecha de una manera religiosa, mi Señor, perdónanos, bendito Padre, y ayúdanos a vivir tu verdad. Te amamos y te glorificamos, bendito Señor. Ponemos todas nuestras cargas sobre ti, bendito Padre. Cuídanos, guárdanos. Vuélvenos mansos y humildes, mi Señor, y ayúdanos a ser cada día más como mi Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. El Señor nos bendiga y hasta una nueva oportunidad.